Bueno, tengan todos muy buenos días. Ustedes se preguntarán por qué es que nosotros incluimos este tipo de temas en la salud ocupacional, pero vamos viendo nosotros, conforme pasa el tiempo, que los encargados de salud ocupacional tienen que estar involucrados en temas que ellos nunca se imaginaron que iban a tener que atender. Y son los temas psicosociales, ¿verdad? Tanto para prevenirlos o para hacer algún ajuste razonable en caso de que existiera. Nosotros hemos preparado esta actividad como un insumo al trabajo de ustedes. Se llama Fomentando la diversidad y la inclusión mediante ajustes en el lugar de trabajo. Aquí le damos la bienvenida también a compañeros de la Municipalidad de Santa Bárbara, distribuidora isleña. Muchas gracias por acompañarnos. Grupo Gráfico Glo, muy bienvenido. Eh, Hay un hotel también, Santa Lucía, Autógrafo y de la Laguna de Zarcero. Es una escuela. Bueno, bienvenidos todos. Los ajustes razonables son un componente esencial para promover la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. También es un derecho a la igualdad en el empleo, la formación profesional y la educación. La mayoría de las personas trabajadoras puede necesitar un ajuste razonable en el curso de vida y especialmente en el trabajo, ya sea para poder ingresar a un puesto, ya sea para acceder en igualdad de condiciones o que producto de la edad o de alguna condición de salud necesitamos ajustar nuestras labores. Hay cambios en la vida de todo ser humano y esto implica que debemos ajustarnos a esas realidades. También en ajustes razonables tenemos que tomar en cuenta la flexibilidad laboral que en algún momento yo tenga que dar a algunas personas que por razones de responsabilidades familiares requieran atender a un adulto mayor, a un niño, a una persona enferma. Y esas son condiciones laborales que ya hay que tenerlas presentes. Le va a llegar a la oficina de salud ocupacional y la idea de hoy es poner en la mesa de discusión este tema, porque el Consejo de Salud Ocupacional quiere crear un protocolo, una guía para tanto para más que todo para los encargados de salud ocupacional, de cómo aplicar los ajustes razonables y qué son, ¿verdad? Hoy tenemos dos compañeros, dos personas que nos van a acompañar en esta mañana. Tengo el gusto de iniciar la actividad de hoy con Stefan Trommel. Él es especialista senior sobre discapacidad de la OIT en Ginebra. Además, él participó en la redacción y elaboración de la guía práctica para fomentar la diversidad y la inclusión mediante ajustes en el lugar de trabajo. Es decir, tenemos a una autoridad en el tema que nos va a orientar sobre esta guía práctica que elaboró la OIT. Buenos días, Buenas tardes para usted, don Estefan. Buenos días para todos los que nos están acompañando en esta mañana. Como Nuri decía, yo trabajo en la Organización Internacional del Trabajo como especialista principal en discapacidad desde hace ya 13 años. Básicamente llevo toda la vida trabajando en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en el empleo, pero también más allá. Yo no soy un especialista en salud ocupacional,
pero sí en el trabajo que hemos hecho, sobre todo en el trabajo que hemos hecho con el sector privado para promover el empleo de personas con discapacidad, sí hemos tenido una atención especial a los temas de salud mental en general y sobre todo también qué hacer para promover el empleo de personas con condiciones de salud mental a las cuales yo me referiré como personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Que es un poco el término que el propio colectivo prefiere. Eh, yo no soy un experto en salud ocupacional, pero sí la OIT es uno de sus aspectos clave en el mandato de la OIT y de hecho hace unos pocos años los convenios de la OIT, y tenemos varios que se ocupan de la salud y seguridad ocupacional, eh, em- mm, se hicieron parte de lo que nosotros llamamos los convenios fundamentales de la OIT, ¿no? Que son hasta ese momento eran 8 y ahora en estos días son 10, ¿no? Y con eso quiero decir que para la OIT el tema de la salud ocupacional eso es un tema fundamental, ¿no? Pero no es mi especialidad, pero yo creo que sobre el tema que me pidieron hablar, creo que algo puedo decir que puede ser del interés de los participantes. Bueno, voy a compartir la presentación. Me confirman, por favor, que yo creo que ya se ve, ¿no? Entonces, como decía Nuri, yo me voy a centrar en el rol de los ajustes razonables y explicaré en qué consiste ese concepto. Y también hablaré un poco más general sobre la accesibilidad, en especial focalizando en el empleo de personas con discapacidad psicosocial, es decir, personas con algún tipo de condición de salud mental. Antes de hablar de esto, quiero, digamos, destacar un poco por qué este tema me parece que es de gran relevancia y por lo que agradezco que, que se haya la iniciativa de hoy, ¿no? Costa Rica y todos los demás países del mundo, excepto dos o tres, han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? La cual habla de todos los derechos de las personas con discapacidad, de todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad psicosocial, y uno de los derechos reflejados en esa convención es el derecho al trabajo. Esa convención también prohíbe toda discriminación basada en la discapacidad y tiene un objetivo, aunque no utilice ese término, es un término más bien de la OIT, ese objetivo de trabajo decente, ¿no? Es decir, no se trata solo de que las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad psicosocial, tengan un trabajo, sino también que sea un trabajo decente, ¿no? Que tengan un buen sueldo, unas buenas condiciones, una protección contra la discriminación, posibilidad de desarrollo profesional, una situación de salud y seguridad del trabajo decente, etcétera, todo eso, ¿no? Y en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. Es importante recordar que, y Costa Rica no es una excepción, en general, en casi todos los países del mundo hay una brecha significativa en la participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, ¿no? En torno a unos, o sea, si la población en general está en un 70%, población en edad de trabajar, las personas con discapacidad estarían en un 30, en un 40%, o sea, realmente como a la mitad del resto de las personas. Es decir, que tenemos realmente un reto grande eh, que abordar. Cuando hay estadísticas, que no siempre las hay, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial tienen aún mayores brechas en la participación en el mercado de trabajo. Es decir, un colectivo, dentro de un colectivo que de por sí tiene problemas de acceso al mercado de trabajo, esos subcolectivos tienen problemas aún mayores. Y si además le añadimos el componente género, uh, pues las mujeres con discapacidad psicosocial, se enfrentan a discriminación múltiple y tienen aún menores tasas de participación en el mercado de trabajo. O sea, información obviamente negativa, probablemente no les sorprenda. Lo que sí es positivo, y nosotros llevamos trabajando con el sector privado desde hace 15 años en la OIT desde el punto de vista de discapacidad, y lo que hemos observado sobre todo estos últimos años, también en Costa Rica, es un interés creciente por el empleo de personas con discapacidad en el sector privado, ¿no? Con una actitud positiva de dándose cuenta el sector privado de las ventajas que conlleva contratar a personas con discapacidad desde el punto de vista de motivación del personal, desde el punto de vista de mejores productos y servicios, desde el punto de vista de imagen social y reputación social.
Eso es en general, ¿no? Todavía esa argumentación a favor del empleo de personas con discapacidad no siempre, hay algunas situaciones que sí, no siempre beneficia en igualdad medida al colectivo, digamos, de personas con discapacidad psicosocial. Es importante, y por eso utilizaba los dos términos en el título de presentación, que distingamos entre los conceptos de accesibilidad y ajuste razonable. Luego en la práctica muchas veces se verán confundidos o mezclados, de hecho se complementan uno a otro, pero conceptualmente son dos conceptos muy distintos, ¿no? Pero igual de importantes los dos de cara a asegurar esa plena inclusión de las personas con discapacidad. La accesibilidad tiene objetivo la eliminación de barreras a las que se enfrentan diferentes colectivos de personas con discapacidad, ¿no? Pueden ser barreras físicas, comunicacionales, pero siempre estamos hablando de un colectivo, ¿no? Estamos hablando de una rampa, estamos hablando de un ascensor con teclas braille o con mensajes auditivos, estamos hablando de una página web que se pueda navegar con un lector de pantalla, estamos hablando de transporte accesible. Todo eso, no estamos hablando de una persona en concreto, sino estamos hablando de un colectivo de personas con discapacidad física, personas con discapacidad visual, eh, auditiva, etcétera, etcétera, a las cuales se toman medidas para que se eliminen las barreras que les impide muchas veces participar en la educación, en el trabajo, etcétera. La accesibilidad, por definición, es gradual, ¿no? Siempre podremos ser, cualquier edificio, cualquier servicio, siempre podrá ser con el tiempo más accesible. Nunca alcanzaremos la accesibilidad plena, es un concepto que yo creo que es casi imposible, ¿no? Pero es algo sobre lo que trabajamos y en el contexto de la accesibilidad, lo que tenemos muchas veces en algunos ámbitos, tenemos estándares, ¿no? Hay estándares que definen, bueno, cuál es la pendiente de una rampa para que una persona en silla de ruedas pueda subir, a ser posible de forma independiente por esa rampa, ¿no? Hay estándares que definen los niveles de accesibilidad de una página web, ¿no? Son estándares definidos por el consorcio que maneja la web, ¿no? Es decir, en el contexto de la accesibilidad, ese concepto grupal, muchas veces tenemos estándares que definen la diferencia entre lo que es accesible y lo que no es accesible. Los ajustes razonables es un concepto muy distinto. El ajuste razonable es un concepto individual. Estamos hablando de una persona con discapacidad concreta que va a desempeñar un puesto de trabajo. Lo mismo aplica también en el caso de la educación, primaria, secundaria, universitaria. Estamos hablando de una persona con una discapacidad concreta, sea la que sea, que para poder participar en igualdad de condiciones a veces va a requerir, o hay personas que muchas veces no lo requieren, pero hay muchas personas que requieren un ajuste individualizado para poder desempeñar plenamente sus funciones en un puesto de trabajo concreto, ¿no? Con lo cual, accesibilidad es un elemento grupal, el ajuste razonable es un elemento individual. Es esta persona concreta en este puesto concreto va a requerir un lector de pantallas, va a requerir un reajuste en el horario, va a requerir un cambio en el mobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una persona con discapacidad concreta y un puesto de trabajo concreto. Lo que hizo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en el año 2006, de la que Costa Rica fue uno de los primeros países en ratificar y tuvo un papel muy activo a la hora de negociarse, es que la Convención dice una cosa muy importante, que es que denegar un ajuste razonable es una forma de discriminación, salvo, y ahí hay digamos, una cláusula de excepción, salvo que ese ajuste suponga una carga desproporcionada, ¿no? Es decir, pensemos que muchos ajustes no tienen ningún costo, un coste mínimo, otros tienen un coste mayor, y obviamente no es lo mismo que ese coste mayor lo tenga que asumir, en el caso de Costa Rica, el ICE, por ejemplo, o vuestro ministerio, o que lo tenga que asumir un ayuntamiento, versus que lo tenga que asumir una pequeña o mediana empresa, sobre todo una pequeña empresa que muchas veces no va a tener los recursos, ¿no? Con lo cual, tenemos esa situación en la que cuando un ajuste razonable, aunque esté justificado y suponga esa posibilidad de la persona con discapacidad de trabajar, no es un derecho absoluto. No tiene la posibilidad esa empresa de decirnos que nosotros no tenemos los recursos suficientes. Eso sí, si hay recursos públicos para financiar el coste de ese ajuste, de manera total o parcial, esa carga desproporcionada ya comienza a desaparecer, ¿no? Porque ya hay una tercera entidad que va a asumir todos o gran parte de esos costes.
Es muy importante que las organizaciones de tamaño medio tengan una política explícita de provisión de ajustes razonables. Nosotros en la OIT, por ejemplo, tenemos, la acabamos de actualizar hace unos meses, tenemos una política general de recursos humanos para promover el empleo y el desarrollo profesional de personas con discapacidad, y un componente fundamental de esa nueva política es tener un procedimiento muy claramente recogido de cómo gestionamos esos ajustes razonables, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un trabajador o trabajadora en el momento de empezar a trabajar con nosotros o más adelante? ¿Cómo tiene que hacer para, digamos, solicitar ese ajuste razonable? Uh, ¿Dónde está la competencia para tomar la decisión? Tenemos lo que llamamos, tenemos un fondo centralizado para cubrir gastos en caso de que algunos ajustes razonables que supongan un coste sea asumido por ese fondo central en vez de tener que ser asumido por el departamento concreto o la oficina en el terreno donde vaya a trabajar esa persona con discapacidad, ¿no? Con una manera un poco de prevenir que un departamento, una oficina que quiera contratar a una persona con discapacidad, pero piensa, uy, es que si contrato a esta persona va a haber un coste asociado a esto, para intentar prevenir que eso se convierta en una barrera, tenemos ese fondo centralizado que cubriría ese tipo de gastos si hiciera falta, ¿no? Nosotros, es importante porque muchas veces es un concepto, el concepto de ajuste razonable es un concepto que no siempre todo el mundo lo entendemos, ¿no? Con lo cual a veces es útil dar, y eso es lo que hace la guía que mencionaba Nuri y de la cual compartiré al final de mi presentación, compartiré esta presentación y ahí en la última diapositiva estará el enlace para la guía, que además la tenemos también en español, ¿no? En esa guía nosotros hemos incluido una serie de ejemplos, pero son ejemplos no exhaustivos, ¿no? Es decir, digamos, el número de combinaciones posibles de puesto de trabajo y tipo de discapacidad y persona con tipo de discapacidad, pues es casi infinito, ¿no? Con lo cual, pero sí es importante a veces dar ejemplos eh, sobre todo por tipo de discapacidad, ¿no? Porque a veces, y volveré sobre ello en breve, a veces tenemos más claro cuáles son los ajustes razonables que va a requerir una persona ciega o una persona en silla de ruedas. La discapacidad es visible, es obvia. Tenemos quizá menos experiencia en cómo hacer un ajuste razonable para, por ejemplo, personas con discapacidad psicosocial o personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, en esa guía lo que hemos hecho, además de explicar un poco el concepto, algunas de las cosas que ya he dicho, tenemos además un modelo de política de ajuste razonable, porque entendemos, como decía ahora mismo, que es importante que una organización de tamaño medio explícitamente tenga esa política para que sus trabajadores o las personas que vayan a presentarse a un puesto de trabajo sepan que es una organización que se toma en serio el tema de la discapacidad y el tener una política explícita interna de ajuste razonable es un ejemplo claro de que una entidad se toma en serio el tema de discapacidad y además tiene el conocimiento suficiente, ¿no? Y eso todavía hoy en día no es lo habitual, lo cual yo creo que es un elemento importante a tener en cuenta. Antes de empezar, antes de hablar un poco más en los ajustes razonables, quería hacer algunas reflexiones en general sobre salud mental en el trabajo, porque yo creo que todos estos conceptos están interrelacionados, ¿no? Nosotros, como decía antes, en el equipo de discapacidad de la OIT trabajamos para promover el empleo de personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Física, sensorial, intelectual, psicosocial. Um, tenemos mucho trabajo desde hace muchos años con el sector privado. Coordinamos una red global de empresas de discapacidad y ya hace unos años surgió por parte de las empresas, uh, surgió digamos, la petición a nosotros como OIT de hacer algo más proactivamente, enfocarnos en el tema de salud mental. Con lo cual, durante un par de años fue un tema central en nuestro trabajo y nos permitió un poco aprender un poco más sobre ese concepto, ¿no? Y claro, lo primero que nos quedó claro cuando empezamos a trabajar sobre eso, organizamos webinarios, tenemos un curso de formación para mandos intermedios sobre este tema, lo primero que nos dimos cuenta era que
si hablamos de promover la salud mental en el trabajo, estamos hablando de algo que nos afecta a todos. No, no es un tema de discapacidad, es un tema, como Nuri bien decía, es un tema de salud y seguridad en el trabajo que afecta a todos los trabajadores, con o sin discapacidad psicosocial, ¿no? Con lo cual, muy importante tener claro eso. El motivo que tuvieron muchas empresas por animarnos a que trabajáramos sobre el tema era un tema, no, no era porque estaban especialmente interesados en promover el empleo de personas con discapacidad psicosocial, si lo puedo decir así de manera tan directa, sino realmente porque los temas de salud mental, y estamos hablando de antes de la pandemia COVID, estaba teniendo un impacto muy importante sobre a niveles de absentismo o incluso de gente que acudía al trabajo, pero en unas condiciones en las que realmente no podía, debido a su situación de salud mental, poder trabajar de manera efectiva, ¿no? Con lo cual, digamos, el coste económico de no saber cómo gestionar mejor ese tema, las empresas eran muy conscientes nosotros cuando trabajamos en el tema de discapacidad más general, nuestros interlocutores suelen ser las personas que llevan temas de diversidad, igualdad e inclusión, un concepto que hoy en día está siendo un poquito criticado, sobre todo por Estados Unidos y algún otro país. A veces también en el contexto nuestro son los responsables de accesibilidad digital, por ejemplo, en las empresas de tecnología de la información, suelen ser nuestros interlocutores normales en esta red que tenemos de empresas de discapacidad. Cuando empezamos a trabajar sobre salud mental, nuestros interlocutores eran otros, ¿no? Eran un poco probablemente los interlocutores como los que hoy participáis en este evento, que son responsables, digamos, de departamentos de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Con lo cual, digamos, a los cuales abordaban este tema de una manera distinta al de, digamos, decir, que promovemos el empleo de personas con discapacidad, ¿no? Aquí estamos hablando de otro tipo de situaciones, ¿no? Un concepto que surgió muy importante y lo hemos visto, lo he vuelto a ver en muchos de los documentos. Acabamos de aprobar en la Conferencia Internacional de la OIT, que ha sido hace unas semanas, un documento sobre igualdad de género y uno de los párrafos claramente se centra en abordar temas de salud y seguridad en trabajo con una perspectiva de género y habla especialmente de los temas de riesgo psicosocial, ¿no? Con lo cual, ese componente de evaluaciones de riesgo psicosocial es un componente claro de trabajo que hacen las empresas para prevenir, digamos, situaciones de salud mental y intentar identificarlas cuanto antes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, todo el trabajo de salud mental, desde nuestro punto de vista, lo que aprendimos es, obviamente, es un trabajo preventivo. Un elemento importante es evitar situaciones de violencia y acoso, tal como prevé el convenio 190 de la OIT, que acabo de verificar que va a entrar en vigor en octubre de este año en Costa Rica, ¿no? Y obviamente la violencia y acoso en el lugar de trabajo, bueno, más frecuente sobre todo en el caso de mujeres, obviamente es un elemento que muchas veces automáticamente lleva a situaciones de salud mental, ¿no? Pero luego hay otras muchas medidas que se toman y vosotros sabréis mejor que yo. Estamos hablando de sensibilización de todo el personal. Como decía, el curso que hicimos era un curso dirigido a mandos intermedios, ayudarles a identificar situaciones en las que un colaborador suyo o colaboradora tuviera indicios, digamos, de algún problema de salud mental y de cómo iniciar una conversación de forma respetuosa para no intentar resolver el problema en sí, pero por lo menos que el problema aflore y que esa persona se la pueda animar, digamos, también a buscar apoyo profesional dentro de la empresa, si lo hay, o también fuera de la misma, ¿no? Iniciativas de wellness, uh, muy importante el tema de encuestas de personal, aquellas empresas que hacen regularmente encuestas entre su personal, intentar identificar situaciones que permitan, digamos, evaluar el estado de salud mental de los trabajadores, ¿no? Todo esto son, como decía al principio de esta diapositiva, todo esto son medidas que nos benefician a todos, con o sin discapacidad psicosocial, ¿no? Pero también lo muy importante es que estas medidas son especialmente importantes para personas con discapacidad psicosocial,
personas con condiciones de salud mental. Yo voy a utilizar siempre el término discapacidad psicosocial, pero quería, bueno, por una vez por lo menos, utilizar un término quizá más ampliamente conocido para asegurarnos de que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, todas esas medidas, digamos, de generar un entorno de trabajo saludable desde el punto de vista de salud mental, no solo ayuda a, en la medida de lo posible, prevenir situaciones de salud mental, que además sabemos que muchas veces no es solo el lugar de trabajo el que lo genera, puede haber muchas otras situaciones, ¿no? Problemas personales, muerte de un familiar, muerte de una pareja, en fin, muchas situaciones que tienen componente de salud mental, no siempre es el lugar de trabajo el que lo lleva, a veces sí, y a veces también el lugar de trabajo puede, si hacemos una buena gestión, incluso ayudar a abordar situaciones de salud mental, a veces incluso aquellas que nos han generado en el propio lugar de trabajo, ¿no? Con lo cual, muy importante para todos y todas, pero también es importante en especial para personas que ya tienen una situación de discapacidad psicosocial, el que haya, digamos, este tipo de medidas que permitan directamente a ellas poder desempeñar o seguir desempeñando su trabajo. Voy a hablar ahora brevemente de las personas con discapacidad psicosocial. Yo creo que ustedes, el colectivo, lo conoce. No voy a entrar en ningún tipo de análisis médico, no es mi especialidad, ni creo que sea lo que proceda en este contexto, ¿no? Pero creo que lo que sí es importante reflexionar, y eso es especialmente relevante en el contexto también de esos ajustes razonables que las personas con discapacidad psicosocial puedan requerir, es que muchas veces es una discapacidad invisible y hay una clara reticencia de muchas personas a informar sobre ella, ¿no? Es decir, muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? Si yo voy a una entrevista de trabajo y yo tengo alguna historia, digamos, de enfermedad mental, probablemente en esa entrevista de trabajo yo no voy a hablar de eso, ¿no? Porque probablemente y con cierta seguridad yo voy a tener claro que divulgar esa información, hablar de esa información, aunque se me pregunte en un cuestionario, hay todavía cuestionarios que utilizan muchas organizaciones que preguntan sobre eso, yo voy a preferir no mencionar eso porque voy a tener la certeza, probablemente, la certeza de que esa entidad, conociendo esa información, aunque yo fuera el mejor candidato, no me va a contratar, ¿no? Con lo cual, estamos en una situación de discapacidad muy distinta a la persona ciega, a la persona en silla de ruedas, a la persona sorda que utilice eh, lengua de señas, el ESCO en Costa Rica. Todo eso, estamos en una situación distinta, ¿no? También van a sufrir discriminación personas con discapacidades visibles, ¿no? Pero digamos, en ese contexto la discapacidad forma parte del proceso de selección. En el caso de una discapacidad psicosocial, en la medida posible, la persona no va a divulgar esa información. A eso se añade además que, siendo en general la persona con discapacidad un colectivo que se enfrenta a muchos estigmas, el colectivo de personas con discapacidad psicosocial se enfrenta a estigmas aún mayores, ¿no? Con lo cual, obviamente, todavía mayor motivo para no divulgar esa información, dejarla, digamos, escondida, al menos en el proceso inicial de selección, ¿no? Hay también, obviamente, mayores riesgos de violencia y acoso, en general para personas de discapacidad también psicosocial, situaciones de bullying, de acoso, y de nuevo también un riesgo incrementado en el caso de mujeres con discapacidad psicosocial. Todo esto para decir que si yo, persona con discapacidad psicosocial, pienso que me va a ser necesario pedir un ajuste en mi lugar de trabajo, sin el cual yo no voy a poder trabajar o no voy a poder trabajar de la mejor manera posible, lo primero que voy a pensar es si quiero correr el riesgo o no de solicitar ese ajuste razonable, para el cual tendré que justificar que tengo una discapacidad, porque probablemente si no tengo esa discapacidad no voy a tener derecho a ese ajuste razonable, pero a la vez yo tengo que tener la confianza o esperanza de que solicitar ese ajuste razonable, no, por un lado, me lo vayan a dar, ese ajuste que requiero o algún otro que vayamos a negociar, pero también tengo que tener la confianza de que solicitar ese ajuste razonable
no vaya a tener repercusiones negativas en mi futuro profesional, ¿no? Porque de pronto una situación que quizás hasta ese momento no estaba reconocida, de pronto eh, yo la desvelo, la divulgo y en ese momento pues me puedo temer que eso puede tener repercusiones negativas. Muy importante, por eso vuelvo a esa política de ajuste razonable que mencionaba antes. Uno de los componentes fundamentales de esa política es que ese tipo de solicitudes de ajuste razonable se tienen, y no solo en el caso de discapacidad psicosocial, se tienen que tratar de manera confidencial. Solo hay muy pocas personas que tienen que que tienen que ser informadas sobre el mismo para poder tomar una decisión, ¿no? Pero en general lo que hay que proteger claramente es la confidencialidad de esa petición por los motivos que describía. Yo no sé si en el caso de Costa Rica si también se está produciendo este fenómeno, pero nosotros en los últimos 2 o 3 años hemos visto un crecimiento muy importante de personas que se autodefinen neurodivergentes. El contexto de neurodivergencia es un contexto, no es una situación específica, sino es un concepto que engloba a varios tipos de situaciones, ¿no? Como puede ser dislexia, dispraxia, temas de déficit atencional y hiperactividad, con lo cual es un concepto, autismo, espectro autista, es un concepto nuevo que de hecho el sector privado lo está utilizando mucho y lo que estamos viendo de manera bastante interesante es que muchas personas no tienen problemas, incluso cierto orgullo de autoidentificarse como personas neurodivergentes, pero quizás serían personas que no utilizarían el término discapacidad o discapacidad psicosocial para autoidentificarse, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé si ese concepto también está ya presentándose de manera frecuente en Costa Rica, pero muchas de las cosas que, que he venido a comentar también se aplica a ese colectivo, ¿no? De nuevo también colectivo que en muchas de las situaciones, no todas, eh, es una discapacidad. Yo lo llamo discapacidad, aunque ellos mismos no quieran utilizar el término, yo eso lo respeto plenamente, pero claramente están protegidos desde mi punto de vista por la legislación en materia de discapacidad. eh, y muchas veces también van a requerir ajustes razonables para poder ajuste razonable y ajuste también de accesibilidad, ¿no? A veces son ajustes un poco más sistemáticos los que van a requerir para poder trabajar de forma plena, ¿no? Voy llegando ya al fin de mi presentación. Como decía hace un rato, los ejemplos de ajustes razonables son casi infinitos, ¿no? En el sentido, porque estamos hablando de una persona con discapacidad concreta y también, de nuevo, porque dos personas sean ciegas o tengan discapacidad psicosocial, eso no significa que vayan a necesitar el mismo tipo de ajuste, ¿no? Pero además estamos hablando de esa interacción entre la persona con una discapacidad concreta y un puesto de trabajo concreto. Que además el puesto de trabajo puede ir cambiando, con lo cual también a veces ese ajuste razonable se tendrá que volver a requerir o a producir, lo que sea, ¿no? Algunos ejemplos simplemente como una lista no exhaustiva de ejemplos de ajuste razonable, ¿no? Por un lado, un entorno tranquilo y libre de estrés. A todos creo que nos gustaría tener eso, pero por ejemplo hoy en día que en muchas organizaciones se habla de espacios abiertos donde la gente no tiene sus propios despachos, tiene su pequeño cubículo. Para algunas personas con discapacidad psicosocial eso supone un serio problema, ¿no? No van a poder concentrarse bien y eso le va a empeorar su situación y muchas veces les puede llevar a situaciones de absentismo, ¿no? Una flexibilidad en el horario o en la duración de la jornada. A veces no van a poder trabajar 8 horas, obviamente entonces ya tendrá que haber una reducción en el salario, pero sobre todo importante que haya flexibilidad, ¿no? Quizá las horas puntas de tráfico no es el mejor momento para esas personas, entonces tener cierta flexibilidad si la organización de la empresa lo permite, tener esa flexibilidad en la distribución de la jornada de trabajo. Una posibilidad de trabajar de forma remota es una opción que, sobre todo post-COVID, yo no sé la experiencia en Costa Rica, pero por ejemplo en la OIT
nosotros, como funcionarios de la OIT, el trabajo en forma remota era algo poco utilizado y yo diría mal visto antes de COVID, ¿no? Claro, durante la COVID fue obligatorio y hoy en día ya tenemos una opción de trabajo remoto de hasta el 60%, ¿no? Es decir, 3 días de cada 5 podemos, si queremos, trabajar de forma remota. Algunos lo hacemos, otros no lo hacen, ¿no? Claro, en ese contexto, una persona con discapacidad psicosocial que quiera utilizar eso, si está dentro del baremo, de ese baremo del 60%, no tiene que hacer nada. Es una medida que aplica a todo el mundo, incluida a las personas con discapacidad, ¿no? Pero a veces puede darse situaciones, y hemos visto incluso ya algún caso en Estados Unidos, sobre todo en contextos donde a veces las empresas han vuelto a reclamar a la gente que volviera a las oficinas, que ha habido demandas legales por, para reclamar, digamos, la posibilidad de continuar con el trabajo remoto en caso de personas con distintos tipos de discapacidad, incluso incluida discapacidad psicosocial, ¿no? Luego hay otros elementos, yo ya no sé, que son más de accesibilidad que de ajuste razonable y, como digo, aunque conceptualmente son dos conceptos distintos, a veces obviamente hay puntos de contacto y se complementan unos y otros. Muchas personas con discapacidad psicosocial, también personas con neurodivergencia, como decía, a veces se benefician claramente, pensar por ejemplo en personas con autismo, se benefician claramente de instrucciones claras, obviamente un trato respetuoso, instrucciones claras y por escrito. Bueno, yo creo que ahí básicamente, Nuri, tú utilizabas una palabra al final de tu introducción que de hecho he añadido cuando la escuché, porque creo que define muy claramente el concepto, sobre todo de ajuste razonable. Es flexibilidad, ¿no? Estamos hablando de un concepto que va a permitir a la persona con discapacidad obtener ese trabajo decente, no solo cualquier trabajo, sino un trabajo decente, poder desempeñar en igualdad de condiciones que los demás y si eso requiere ese ajuste razonable, esa flexibilidad de la organización, que muchas veces aplicamos a otros contextos, ¿no? Nuri, tú también dabas el ejemplo de personas que tienen un dependiente de quien cuidar, dependiente con o sin discapacidad. Muchas veces las organizaciones hacen esfuerzos de flexibilidad, que yo también lo puedo perfectamente identificar o definir como ajuste razonable. Lo mismo aplica en el caso de personas con discapacidad y personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Con lo cual es un mensaje un poco de flexibilidad, eh, de saber cómo abordar ese tipo de situaciones. A veces hay organizaciones donde la capacidad de ser flexibles es más limitada por el tipo de trabajo que hay. Yo eso claramente lo reconozco. Por eso también como decía al principio, ese elemento de carga desproporcionada no es solo un tema de coste, también a veces es la propia organización de trabajo la que tiene ciertas limitaciones digamos, de aplicar un ajuste razonable. Y ya en la última pantalla, y como decía, compartiré la presentación. Estos son links que incluso yo creo que podría ya hasta funcionar si lo aplico. Esto simplemente es un link a la pantalla de la OIT y aquí tenemos esta publicación, que de hecho es la publicación que Nuria encontró. Es una publicación poco antigua, pero una de las mejores publicaciones que hemos hecho en el equipo de discapacidad de la OIT y es la que Nuria utilizó como título de mi charla. Y es una guía práctica, como veis, está en español, de la que estamos bastante orgullosos porque yo creo que explica muy bien esos conceptos que a veces todavía generan confusión y no todo el mundo lo entiende. Y además tiene buenos ejemplos por distintos tipos de discapacidad, incluida la discapacidad psicosocial. Incluso tiene algunos ejemplos que van más allá de la discapacidad, ¿no? Porque lo que nosotros entendíamos y seguimos entendiendo es que el concepto de ajuste razonable, aunque desde el punto de vista legal está muy vinculado al tema de discapacidad, porque ahí es donde tenemos una convención de derechos humanos y legislación nacional que lo regula. Entendemos que en otras muchas situaciones, personas mayores, de, personas inmigrantes, por ejemplo, que no hablan el idioma del país, entendemos que hay muchas otras situaciones en las que también esa idea del ajuste razonable también perfectamente se puede aplicar, ¿no? Por lo cual os animo a, a echar un vistazo a esta guía. Incluye como anexo al final un borrador, digamos,
de posible política para que una empresa o una entidad pública podría asumir y adaptar, obviamente, para tener esa, por escrito, digamos, y por conocimiento de sus trabajadores y también de sus clientes y de su público, esa idea de tener un compromiso claro con la discapacidad a través de ese compromiso de proveer ajustes razonables cuando se requiere. Ya, con esto termino. Nuri, te vuelvo la palabra y si hubiera preguntas en este momento, pues me alegra además ver que el número de participantes ha subido significativamente a 120, con lo que enhorabuena por la capacidad que tenéis de convocatoria. No es fácil para estos temas conseguir tanta presencia, con lo cual me anima obviamente el poder haber hablado a tanta gente y también el hecho en sí de que luego lo hayáis grabado y se vaya a difundir por YouTube. Con lo cual, bueno, de nuevo muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido de interés lo que he compartido. Muchas gracias, don Estefan. Yo quisiera que usted nos oriente, porque muchas personas, le voy a poner un caso de una institución pública que el gerente general llegó y nos dijo, tengo esta situación. Tengo a 15 personas trabajando en atención de público sacando trámites, que me tienen que sacar cierta cantidad de trámites al día. De esos 15 se me incapacitaron 7 por estrés laboral, por ansiedad, porque estaban desesperados, entonces se me incapacitaron 7. Y él nos llamaba a nosotros y nos decía, ¿y qué hago? Porque ese trabajo de 7 se lo estoy recargando a los otros 7 y yo siento que algo va a pasar, ¿verdad? Él dice, ¿qué hago? Porque me siento mal. El término ajustes razonables en esta situación calza o es lo que usted estaba hablando de otro tipo de intervención, porque tal vez es una enfermedad producto del estrés, producto del trabajo, pero no sabemos si se va a agudizar o no, y probablemente hay de trasfondo una mala organización del trabajo. Pero ese director llegó a nosotros muy desesperado y decía, es que no sé qué hacer. Y así está pasando con muchas instituciones públicas porque digamos, alguna persona se jubila, no se renueva la plaza, se recarga otra, eh, ha habido mucha necesidad de trabajo. De hecho, yo creo que la gente que trabaja en salud ocupacional ahora dice, es que todo me toca a mí, todo lo social me toca a mí. Entonces ellos dicen, vea, a veces yo no sé si estudié salud ocupacional o estudié o soy un psicólogo en la empresa porque me llegan a mí con mucha presión y con mucha angustia. ¿Qué nos dice usted de ese caso concreto? Sí, sí, muchas gracias, Nuri, por el caso concreto. Antes de comentar el caso, un tema que solo comenté de pasada, una de las pocas, o sea, yo no sé en el caso vuestro, como lo veis, pero lo que yo he visto aquí en mi propia organización y también en la interacción con las empresas, el impacto de la COVID-19, ¿no? Y el Ujú, impacto ha tenido dos impactos, al menos dos impactos. Uno, claro, es incrementar sustancialmente temas de salud mental, ¿no? De depresión, de ansiedad. El contexto mundial actual tampoco ayuda. Uno se levanta por la mañana, ve las noticias y la verdad es que le gana uno de volver a meterse en la cama, ¿no? Y entonces todo eso no ayuda, ¿no? La única ventaja que tuvo la COVID es que hemos sido hasta cierto punto más abiertos a la hora de hablar de temas de salud mental, ¿no? Es decir, un tema que era profundamente tabú y que además sabemos que si no hay esfuerzos proactivos de hablar sobre ello, alguna campaña de una empresa canadiense grande que básicamente decía, hablemos sobre ello, ¿no? Y era decir, bueno, iniciemos el debate, quitemos el estigma, quitemos el tabú, es un tema tan presente
y cada vez más presente, como decía también con la COVID y con la situación mundial, el estrés incluso por temas climáticos, ¿no? Es decir, hay un gran problema en este momento, sobre todo de jóvenes con problemas de salud mental, porque la situación, la verdad, que en este momento la situación mundial no ayuda en todo eso, ¿no? Con lo cual, la ventaja sí, hablamos más sobre ello, pero por otro lado también la prevalencia, la presencia es mucho mayor, ¿no? ujú, Pero ya hablando del caso concreto, bueno, primero me parece importante que esa persona os llegara a hablar, ¿no? Porque yo creo que también ujú, demuestra que un nivel importante de honestidad, ¿no? Decir, bueno, si tengo un problema, ¿no? Yo de entrada diría, de luego, y nosotros lo hemos visto en el contexto actual, que también tenemos bastantes retos en la propia OIT por recortes financieros, despidos de personal. Nosotros, la responsable nuestra de salud, sí, de salud mental en el trabajo, digamos, eh, ella tiene claro que en el momento en que haya departamentos donde hay un nivel grande de absentismo, algo se está haciendo mal en ese departamento, ¿no? ujú, Es decir, las estadísticas no mienten, ¿no? Es decir, si tú tienes 5 departamentos y 4 van bien con nivel de absentismo más o menos normales y hay uno que el absentismo se dispara, algo está mal. O bien está mal gestionado, o bien que hay un desequilibrio fundamental entre la carga de trabajo y el número de personas. Y entonces es un claro índice de un problema, ¿no? Y un problema que hay que abordar, porque además, como bien describías, en el momento en que ese absentismo que viene derivado de esa carga de trabajo, automáticamente hay absentismo, esa carga de trabajo se mantiene y se reparte entre menos gente todavía, con lo cual evidentemente eso es un círculo, un círculo vicioso, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí puede haber situaciones en ese contexto de donde un ajuste razonable individual, cierta flexibilidad, de poder, pero bueno, si estás en atención al público, no puedes hacerlo de forma remota, ¿no? Es decir, como decía yo, hay limitaciones a la hora de eso, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí en ese contexto, y por eso yo quería hablar de tanto del ajuste razonable como de la accesibilidad, ¿no? Porque yo creo que en ese contexto me parece que son más las medidas, digamos, de gestión de personal las que creo que más mejor responderían a ese tipo de situaciones, que no son situaciones, bueno, son conjuntos de situaciones individuales, pero que al final, digamos, yo creo que se explican por un problema de gestión, ¿no? De mala gestión, con lo cual yo creo que ahí las soluciones van a venir más bien derivadas de revisar la gestión global que de intentar buscar soluciones individuales a cada caso, ¿no? Porque yo creo que, ujú, eh, al menos eso sería, digamos, mi primer diagnóstico como absoluto ignorante de, porque no, yo sí que no soy un experto, pero me pareció muy interesante lo que decías, ¿no? Porque, ujú, por eso también yo creo que esa decisión que tomaron nosotros lo llamamos los mandantes de la OIT, ¿no? Los gobiernos y los sindicatos y los empresarios de hacer ese upgrade, como quien diría, de la salud y seguridad en el trabajo como un tema tan fundamental. Yo creo que ha sido un tema importante porque realmente cada vez más es un tema fundamental y es un tema complejo, ¿no? Porque tienes muchísimas dimensiones que hay que abordar y desde luego cada vez más esa evaluación del riesgo psicosocial en el trabajo cada vez más es un tema que requiere ser realizado, ¿no? ujú, Y es uno de los que quizás muchas veces no tenía había más experiencia a la hora de analizar, no sé, riesgo en el accidente de trabajo, otro tipo de contexto de salud y seguridad, el tema psicosocial, incluso a veces a veces los empresarios en el contexto de la OIT cuestionan el hecho en sí que sea el trabajo el que genere los problemas, ¿no? Y en parte a veces llevan razón, ¿no? Es decir, no es siempre el trabajo el que conduce a algo, a veces sí lo es. Yo creo que el ejemplo que tú dabas era un claro ejemplo donde es el trabajo el que genera ese tipo de situaciones, ¿no? A veces también hay otro tipo de situaciones que se producen fuera del trabajo, pero en que también yo creo que el trabajo también puede jugar a veces un papel incluso importante a la hora de sanar, ¿no? Piénsate en alguien que tiene un accidente, incluso adquiere una discapacidad, eh, puede que entre en depresión porque piense que ya no va a poder trabajar en ese mismo momento, el propio trabajo, si esa persona puede volver al trabajo, ese trabajo puede ayudarle a, digamos, a superar
digamos, el shock mental que ha podido tener con ese accidente, ¿no? Pero bueno, una respuesta un poco larga a la pregunta, pero sí. Muchas gracias por la Sí, pregunta. este, hay una compañera que dice que en el MEP ahora están revisando las incapacidades y están revisando las reubicaciones sin preocuparse por dar mejor calidad en los centros educativos. Nosotros tenemos este comité ad honorem, me imagino que es la Comisión de Salud Ocupacional y tiene mucho trabajo. Y esto lo uno con Marilyn Rodríguez, que dice que la sobrecarga laboral influye demasiado en las incapacidades por salud mental. Yo también quiero unirle estos dos testimonios de las dos compañeras. Yo les comentaba que hicimos una encuesta y esa encuesta lo que decía es cómo percibe usted su lugar de trabajo y si a usted ese lugar de trabajo le afecta en su salud, ¿verdad? Un poco en la parte psicosocial, ¿cuáles riesgos habían? La encuesta resultó ser más grande de lo que esperábamos. Yo decía, una encuesta de 3.000 personas está bien. Pues la verdad es que lo contestaron 22.000 personas trabajadoras, 22.118 de todos los sectores, público, privado, de todas las actividades económicas. Y de esas, véalo, don Estefan, lo que dice Marilyn. De esas personas, casi 16.300 personas dijeron que estaban sobrecargadas y que no podían ni siquiera tener un espacio para las pausas legales, alimentación, ir al baño incluso. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, aquí una persona con discapacidad va a ser inmediatamente afectada. No puede participar, no puede haber ningún ajuste razonable si yo no organizo mejor ese trabajo, porque estoy enfermando a la gente y con mucha más razón a una persona que requiera algún tipo de flexibilidad. Y entonces yo coincido con usted, don Estefan, que lo que hay es un problema en la gestión del recurso humano, un problema en la forma en que yo organizo el trabajo. Y a veces los empresarios también sienten que no tienen recursos para mejorar eso, o tal vez no tienen información para mejorar eso. Entonces ahí en esas dos observaciones de Marilyn y de Yulisa, yo no sé si usted quiere profundizar un poco más. Ujú, Sí, en dos cosas. Primero, yo diría que muy importante, o sea, muy importante el tema de cómo ayudar a las empresas a abordar este tema, ¿no? Yo decía, nosotros empezamos a trabajar sobre este tema porque las empresas nos pidieron que trabajáramos el tema porque ellas eran conscientes del impacto, del fuerte impacto económico que tenía esos niveles de absentismo o de presencia en el trabajo sin poder desempeñar bien puestos de trabajo, ¿no? Con lo cual había un claro interés y a la vez había un elevado nivel de ignorancia de qué hacer, ¿no? Porque si no, no nos hubieran pedido que nos metiéramos en eso, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que buscar formas de ayudar a las empresas y ayudar a nuestras propias organizaciones, ¿no? Nosotros cuando hicimos ese trabajo también nos dimos cuenta que en la propia OIT tampoco es que lideráramos con ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Es decir, y lo seguimos sin hacer, ¿no? Es decir, ujú, todos, imagino que en vuestro caso igual, en el ministerio, mm, todos igual. somos empleadores y todos lo podemos hacer mejor, ¿no? Es decir, Mm, podemos también en nuestras propias organizaciones reflexionar qué podemos hacer mejor, siempre en diálogo con los trabajadores, ¿no? En diálogo social, que sabes que la OIT lo defiende mucho. Yo creo que eso es importante, ¿no? Con lo cual yo creo que dar herramientas a las empresas, a cualquier tipo de organización de cómo hacerlo es fundamental, ¿no? Lo otro que quería comentar, nosotros acabamos en la conferencia de la OIT que acabó la semana pasada, se acaba de aprobar un nuevo convenio similar al convenio 190 que tenemos sobre violencia y acoso, que como decía Costa Rica va a entrar en vigor, pues ya lo ha ratificado, pero entra en vigor en octubre. Se acaba de aprobar un convenio sobre las condiciones de trabajo en las plataformas digitales.
todo lo de Uber, pero también la versión digital, digamos, ¿no? Y uno de los artículos fundamentales de este nuevo convenio es el tema de salud y seguridad de ese colectivo, ¿no? Con lo cual, si ya piensas en colectivos de personas que tienen una relación laboral normal, entre comillas, en el sector público, en el sector privado, si ahora comparas eso con la situación de los trabajadores que están en situaciones mucho más precarias, incluida a veces esa barrera que no se sabe si es empleo, si es autónomo, todo eso. En ese contexto, ese trabajador uberizado que tiene que estar corriendo de un sitio para otro con la bicicleta, o sea, estamos en un contexto actual y veremos todavía la inteligencia artificial cómo nos ayuda o no, probablemente no, salvo intencionalmente hagamos un mejor trabajo, estamos yendo a situaciones en las que el mercado de trabajo cada vez se va a convertir en un mercado de trabajo más dañino desde el punto de vista de salud mental, con lo cual tenemos que realmente, por eso me parece que el trabajo que estáis haciendo vosotras es cada vez más importante, ¿no? Y cada vez más difícil, ¿no? Porque desde luego no hay solución mágica ni eso, pero tenemos que hablar de ello y tenemos que dedicarle recursos a esto porque la situación no se va a mejorar. En principio, el mercado de trabajo va bien en una dirección en la que este problema, salvo que se aborden intencionalmente, este tipo de problemas va a ir en claro aumento, ¿no? Con relación a lo que acaba de hablar usted, Mauricio Muñoz nos dice, ¿cómo detectar esos casos si a las personas no les gusta hablar de sus problemas? Porque usted mencionaba, yo voy a una entrevista de trabajo, yo no voy a decir que yo tengo trastorno de depresión o ansiedad, que inmediatamente el estigma o la cultura de este país me va a ver mal y me va a decir, no, yo no quiero ningún loco aquí, yo no quiero a alguien con problemas aquí, pero posiblemente yo sea una persona que he buscado tratamiento y que estoy en tratamiento, pero muchos de mis compañeros están en igual situación sin ninguna regulación, ¿verdad? De tratamiento, etcétera. Y entonces Mauricio dice, ¿y qué hago yo si a la gente no quiere hablar de eso? Y en los trabajos no quieren hablar de eso. Y hay un estigma muy grande. Yo creo que esa labor que dice usted de informar, tenemos que ver cómo lo divulgamos, cómo lo hacemos, pero tenemos que empezar a hablar de esos temas con cuidado de no dar mucho detalle personal, porque yo creo que el país todavía no está muy preparado para eso. No sé qué piensa usted, don Estefan. Sí, sí, sí. No, no. Es una de las paradojas, ¿no? Nosotros, uno de los. De hecho, todavía fue en un seminario, ya no era webinario, todavía nos reunimos físicamente. Tuvimos un evento en el que hablamos justo de esa paradoja en el propio proceso de selección inicial, ¿no? En la que uno está en la paradoja de decir, eh, divulgo o no mi situación, si la divulgo probablemente no me contraten, si no la divulgo y se me preguntan por ello, de hecho, y lo oculto, digamos, ya empiezo mintiendo a mi futuro empleador, ¿no? Es una situación muy incómoda, ¿no? Nosotros Ujú, decíamos claramente que en ese contexto una empresa en un proceso de selección no debe preguntar eso, ¿no? No debe, entonces no debe poner a la persona en la situación de tener que pensar miento oculto o divulgo y probablemente no me contraten, ¿no? El otro elemento fundamental es generar la confianza, ¿no? Yo decía cuando hablaba del ajuste razonable que en caso de una persona con una discapacidad no visible, la organización tiene que buscar formas para demostrar que todas las personas con discapacidad son bienvenidas y que una persona al divulgar esa situación se va a hacer el máximo para encontrar un ajuste que le funcione bien y que de luego no va a haber repercusión negativa. Pero eso no es fácil, ¿no? Una manera de hacerlo, hubo, sobre todo en la época también de la COVID, hubo algunas empresas, organizaciones en las que hasta gente de muy alto nivel, y siempre en estos temas de discapacidad el liderazgo de arriba es muy importante, hubo situaciones en las que personas, el CEO de una empresa o el ministro,
ellos mismos divulgaron que habían tenido situaciones de enfermedad mental, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto muy importante, ¿no? Porque, digamos, permite a la organización hablar de ello y contribuye a eliminar el estigma. Pero bueno, Ujú, eliminar ese estigma no es algo que dices, hago un webinar de media hora o 2 horas y se elimina, ¿no? Es un proceso largo, con lo cual yo también diría siempre a las personas que pues también es muy importante, siempre hay que respetar el que la persona quiera hablar o no de ello, ¿no? También hay muchas personas que, que, que piensan que no tienen un problema, ¿no? Uno puede pensar que esa persona tiene un problema porque ve ciertos comportamientos de pronto distintos, pero entonces intentas entablar una conversación sobre eso, que hay que hacerlo de forma muy cuidadosa, y la persona básicamente se cierra en banda y dice, no, no, yo no tengo, no quiero hablar de esto o yo no tengo ningún problema, ¿no? Muy difícil resolver esas situaciones donde la propia persona, por los motivos que sean, no quiera abordar eso. Entonces, digo, aquí no hay soluciones mágicas, lamentablemente. Es un tema sumamente complejo, pero yo creo que lo importante es hablar de ello, dar guías y simplemente sí. Yo creo que ujú. el sacarlo de debajo de la... Nosotros a veces utilizábamos el símil de salir del armario, ¿no? Es decir, es un poco como temas de orientación sexual. Si una persona, pero es la decisión de la persona de salir o no del armario, en este caso de la salud mental, es una decisión personal y muchas veces las personas solo lo van a hacer si ven que en esa organización eso no va a ser bien recibido o al menos no va a tener repercusiones negativas. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando en que el trabajo sea un espacio seguro donde llegará el día en que yo hable con normalidad de mis discapacidades psicosociales o mis enfermedades o trastornos. Y eso es lo que tenemos que ir promoviendo. Muy buena, la reflexión de que de esto no escapa nadie, incluso hasta un superior nuestro puede verse afectado, posiblemente tenga mayores recursos para atenderse que otra persona, pero este tipo de cosas creo que es interesante que sea por testimonio, ir convirtiendo los centros de trabajo en lugares seguros. Y aquí hay varias preguntitas. Bueno, hay una, dice, ¿cuáles son las pautas para seguir cuando la persona tiene discapacidad intelectual? Porque esta población ha sido siempre más discriminada. Pautas con personas con discapacidad intelectual. Bueno, es un colectivo distinto, eso es muy importante porque a veces en el pasado han sido dos colectivos que se han confundido, ¿no? Obviamente hay personas que tienen ambas situaciones, ¿no? Que tienen discapacidad intelectual y también psicosocial, o autismo y discapacidad intelectual, pero vamos, en principio son dos colectivos muy distintos. Um, Ambos, como decía en mi presentación, ambos se enfrentan en general a brechas mayores de participación laboral que el resto de personas con discapacidad. Um, pero luego a la hora, digamos, de promover su empleo, nos encontramos con situaciones distintas, ¿no? En el caso de la discapacidad intelectual, lo que ya hemos visto y cada vez más son metodologías, digamos, lo que llamamos el empleo con apoyo, ¿no? Que es decir, es una persona con discapacidad intelectual a la que básicamente en vez de decir, no, tienes que ir al INA a hacer este curso de formación, pues quizás no funcione eso, ¿no? Pero sí puede aprender un oficio, un trabajo en el puesto de trabajo normalmente con un preparador laboral acompañando a esa persona durante un tiempo, ayudándole a aprender la función del trabajo, el tema de la relación con el jefe, la jefa, con los compañeros, los problemas de transporte, incluso la situación familiar, a veces también hay sobreprotección familiar, ¿no? Es decir, requiere pero hay metodologías que funcionan en ese contexto y que cada vez ya la estamos viendo y estamos viendo con personas con discapacidad intelectual incorporándose también al mercado de trabajo sí, en hoteles, en la administración pública. Requiere otro tipo de situación, pero de otro tipo de actuación, pero, pero sí, en ese contexto que mencionaba, de que cada vez hay más empresas que están abiertas al empleo de personas con discapacidad, normalmente empiezan con otros colectivos, ¿no?
pero una vez que ya se abren, digamos, y van eliminando las barreras, sobre todo las barreras mentales, porque al final ya sabemos que son las más importantes, en ese momento, y cuando hay apoyo también público, porque alguien tiene que financiar a ese preparador laboral, ese programa de empleo con apoyo, normalmente tiene que ver financiado con recursos públicos, pero hay modalidades de eso, porque en el pasado, en países como el mío, en España, la idea siempre ha sido que la persona con discapacidad intelectual solo podían trabajar en lo que llamamos el empleo protegido, ¿no? Es decir, en talleres específicamente creados para ellos, Ujú. segregados, y nosotros entendemos que esa solución es una solución del pasado. Hoy en día hay formas de incluirlos en las mismas empresas en las que trabaja todo el mundo, pero a veces requieren, al menos inicialmente, ese apoyo adicional para aprender, digamos, las tareas del trabajo concreto, ¿no? Y por último, quisiera unir el comentario de Raquel Salazar, de Rigel Ureña y de Rocío Longi, que nos hablan de que las cargas laborales, la gente tiene mucho temor a hablar de ese tema porque hay un montón de currículums ahí de personas que quieren nuestro empleo, entonces yo prefiero quedarme calladita. Siento que incapacitarme no es un derecho y a veces hasta enfermo voy a trabajar por ese temor. Y en la caja, que la Caja Costarricense de Seguro Social dice que es un tema muy complejo porque hay unidades con mucha cantidad de personas trabajadoras reubicadas. Y esto es una bola de nieve porque entonces recarga y enferma a los que quedan, algo parecido al caso que le comenté. Y las jefaturas tienen la misma carga, quizás estén colapsadas, viendo a ver cómo solucionan ese problema. Y Rocío dice que en el MEP, que es el Ministerio de Educación Pública, ella es una docente reubicada por discapacidad sensorial, pero recientemente solicité teletrabajo y me fue negado porque según el reglamento del MEP, las personas título 2 docentes, no tenemos opción de realizar trabajo remoto, lo cual es obvio si se está dando clases, pero resulta que tampoco aplica al estar reubicado. Ve qué contradicción. O sea, a veces aplicamos las leyes y no somos lógicos, ¿verdad? Hay una clara inconsistencia, muchos docentes están reubicados por psiquiatría y no tienen posibilidad de hacer trabajo remoto. Y también en esta encuesta que hicimos, salió que el trabajo remoto es saludable desde el punto de vista psicosocial, especialmente cuando la intensidad es alta, o sea, cuando son 3 días de trabajo remoto o más es muy saludable. Entonces, los riesgos psicosociales bajaban, ¿verdad? Y dice también Dixie, bueno, Marcela Díaz dice, aquí en Costa Rica no se puede compartir ese tipo de información, o sea, que ella considera que todavía no estamos preparados. Y Dixie Duarte, hola, buenos días, un tema muy interesante. Las empresas ahora buscan colaboradores comodín, aquellos que hacen que de todo con una baja remuneración. Muchas veces, ¿qué dice aquí? Muchas veces implica trabajar horas extra y para las empresas eso es un empleado comprometido, sin darse cuenta que más bien estamos quemando a un buen empleado. También no se debe dejar de lado a las personas que tienen muchos temas personales que no son provocados por el trabajo y eso sobrecarga emocionalmente y psicológicamente, no solo es el tema laboral. Muy cierto, Jonathan. Este, ya para ir concluyendo, don Estefan, si usted quiere referirse a estos comentarios de los compañeros, algunos ya han sido abordados. Mm. Ujú. No, yo creo que son todos comentarios muy procedentes. De nuestra Compartir, realidad. en principio estaría más o menos de acuerdo con la compañera que dice que Costa Rica quizá, y yo creo casi ningún país, casi, al final más que países son organizaciones, ¿no? Ujú. Y es importante encontrar organizaciones que vayan aún asumiendo un liderazgo en estos temas, ¿no? En el tema de discapacidad en general y también en este tema en especial, ¿no? Y que sean estas organizaciones las que
luego se conviertan un poco en divulgadores y en formadores de los demás de cómo lo han abordado. Pero es un tema complejo, ¿no? Sí, Y estoy de acuerdo que en este momento la mayor parte de las organizaciones en todo el mundo, no solo en Costa Rica, en este momento todavía no están en la situación en la que deberían estar a la hora, digamos, de transmitir esa confianza que puede tener un sí, trabajador. todavía no. El tema de, claro, lo de los colaboradores comodín, pues es un poco ese reflejo, ¿no? Estamos en un contexto de un mercado de trabajo en el que la precarización, el trabajo informal no va a menos, lamentablemente. Tenemos que, yo creo, a veces también recurrir a quizás soluciones que a veces como parece ya soluciones del pasado, pero yo creo que, como sabes, Nuria, en el contexto de la OIT le damos mucha importancia al diálogo social, al papel de los Ujú. sindicatos. Yo creo que son los sindicatos gracias a los cuales nosotros tenemos hoy en día unas condiciones de trabajo a nivel de horas de trabajo y todo eso que son más o menos razonables. Eh, Han tenido problemas, o tienen, siguen teniendo problemas a la hora, digamos, de que está bajando sus niveles de sindicación, también porque cada vez vamos más a tipos de trabajo donde un autónomo independiente, un Uber, pues, pero tenemos que buscar nuevas fórmulas también para que esos trabajadores con esas nuevas formas más precarias de trabajo también tengan maneras, digamos, de defender sus derechos porque si no vamos, como sociedad, digamos, yo creo que vamos por muy mal camino y todos los problemas y esa situación, digamos, yo creo que son las organizaciones y empresas que tienen una visión a largo plazo, bueno, a medio plazo, ni siquiera tiene que ser a largo plazo, pero a medio plazo son las que se dan cuenta y lo decimos muchas veces, y lo dice muchas veces la propia OIT, aunque a veces en eh, la práctica difiere un poco de eso, pero digamos que nuestro mayor valor son nuestros trabajadores, ¿no? Las empresas tienen que no solo decirlo, sino también creérselo y poner las medidas que demuestren eso. Y yo creo que al final esas son las organizaciones que van a tener más éxito, van a triunfar, aquellas porque siempre va a haber situaciones, lo que decía el compañero, ¿no? Hay situaciones en las que la enfermedad mental es un tema que viene de fuera. Perfecto, eso va a dar como decía, creo que el lugar de trabajo puede ayudar también en ese tipo de situaciones, pero sobre todo el lugar de trabajo lo que no tiene que hacer es generar situaciones o Agravar. empeorarlas. Exacto, Ujú, o agravarlas, ujú. ¿no? Entonces, bueno, Bueno, muchas gracias por muchas la gracias, iniciativa, Estefan. muy importante Ujú. este debate y os deseo buena continuidad. Yo entonces, si te parece, Nuria, yo me desconecto porque tengo algunas Sí, obligaciones claro, está familiares. bien. Muchas gracias, Estefan. Muchísimas Esta gracias. conferencia va a quedar grabada y lo podemos repasar nuevamente. Y lo vamos a Perfecto. invitar nuevamente, porque yo creo que, como dice Marcela Díaz, aquí en Costa Rica hay que hablar de esto. Tenemos que Aquí, empezar a hablarlo y si no lo hablamos, no nos va a ir bien. Es, Muchas es, es, el, gracias, don es, es el- Estefan. es el primer paso, hablar sobre Sí, ello abiertamente. Muchísimas sí. gracias por la invitación. Gracias. Muy Gracias. linda su presentación y lo vamos a seguir llamando. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a continuar con el evento. Yo le pedí a una muy querida compañera mía, ella se llama Ana Yancy Cordero, ella es psicóloga y su carrera la ha desarrollado en el tema de la discapacidad. Y le pedí que nos contara un poquito qué está haciendo el Ministerio de Trabajo en esta área, que se traslapa mucho con la función también del consejo y por eso la he invitado. Los dejo con Ana Yancy Cordero. Ella trabaja en el Departamento de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad de la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Bienvenida, Ana Yancy. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Yo creo que estos temas de discapacidad, bueno, y toda la charla que nos dio don Estefan, creo que es súper importante, ¿verdad? El tema de lo que son los ajustes razonables es un tema que se las trae, ¿verdad? Como él mencionaba, hay muchas cosas que tienden a ser como distintas, ¿verdad? Recordar que cada caso es único cuando hablamos de ajustes razonables. No se puede medir, ¿verdad? Aunque sea una misma condición de discapacidad, creer que puede aplicar los mismos ajustes razonables a la persona. Se tiene mucho desconocimiento y creo que parte de ese desconocimiento hace que las personas le tengan miedo
y como lo mencionaba también, lo recalcaba don Estefan, ¿verdad? El tema de las discapacidades cognitivas, psicosociales, neurodivergentes, ¿verdad? Como se le quieran llamar, porque son condiciones de discapacidad que no vemos, ¿verdad? Entonces, al no verlas, simplemente nos damos, creo yo, ¿verdad? Y lo digo siempre de esta manera, la nos damos como el permiso de juzgar antes de preguntarle a la persona qué es lo que en realidad le es útil, qué es lo que en realidad le puede servir como un ajuste razonable, como una adaptación de puesto, ¿verdad? Simplemente lo hacemos como por default. Tenemos, una vez, recuerdo que una compañera de la Dirección Nacional de Empleo nos decía, y hablando generalmente de lo que son barreras, barreras actitudinales, nos decía que una vez llamó un señor y él quería, tenía un puesto vacante, quería ocuparlo con una persona con discapacidad y era para una recepción, por decirlo así. Entonces, cuando la compañera le ofrece que tiene personas que se acoplan, ¿verdad? Por el tema de experiencia, de atestados, de habilidades y destrezas para ese puesto, ¿verdad? Que es lo que tomamos en consideración desde un enfoque de derechos humanos, que son como las personas idóneas para el puesto, al mencionarle que una de ellas es una persona con una discapacidad psicosocial, el señor le dice, esta no. O sea, de entrada, esta no. ¿Por qué? Porque a mí me da miedo que le grite a los clientes, que le pegue a las personas, ¿verdad? Entonces, empezando desde ahí, como les decía, nos damos el chance, como el permiso de juzgar antes de conocer en sí la condición, de conocer la persona, de conocer las discapacidades, ¿verdad? Las capacidades, perdón, de esta persona que tiene para ocupar ese puesto de trabajo. Entonces nos guiamos mucho por ahí. No sé si pueden ver la presentación que les compartí. Si pueden ver pantalla ahorita. Sí, correcto, Ana Jans. Muchísimas gracias. Como bien les decía Nuri, nosotros somos, bueno, del Departamento de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo. Siempre que llegamos a una oficina para el tema de dar a conocer nuestros servicios y demás, incluso cuando llegamos a algún sitio con el carnet del ministerio, siempre nos vinculan directamente solamente con la parte laboral, inspección laboral, relaciones laborales, cuánto me toca de aguinaldo, que verá todos estos tipos de temas que son más del tema laboral y no tanto del tema social. Este departamento viene de una dirección, que es la Dirección Nacional de Seguridad Social, que se encarga de ver, ¿verdad?, tres poblaciones vulnerables. Tenemos el tema de adulto mayor, de niños y adolescentes trabajadores, y nuestro departamento, que es el de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. El IOPCD, ¿verdad? Que es como las siglas abreviado, es la instancia de asesorar, brindar capacitación al sector empleador público y privado. Esto con el fin de asegurar la igualdad, la no discriminación de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo, ¿verdad? Por un lado, trabajamos con empleadores, ¿verdad? Públicos, privados, que quieren contratar personas con discapacidad. Como les decía, muchas de las cosas que nos encontramos ya en el trabajo de campo, por decirlo de alguna forma, es muchas barreras, pero las más persistentes en el tiempo que siguen, ¿verdad? Todavía es un tema de barreras actitudinales. Y barreras actitudinales precisamente por un tema de desconocimiento, ¿verdad? No conozco sobre el tema. Una vez nos decía un señor, yo siempre pensé que las personas con cualquier tipo de discapacidad se les daba una pensión y no tenían derecho a trabajar, o sea que la pensión era lo más idóneo para ellos, ¿verdad? Lo cierto es que son personas que también tienen ese derecho a desarrollarse, a estudiar, a ejercer una profesión. Entonces, a partir de ahí, reiteramos, las barreras actitudinales vienen siendo las más fuertes, las más persistentes en el tiempo. Se dice, ¿verdad? O se cree que si atacamos directamente esas barreras actitudinales desde nuestro eh, metro cuadrado hacia afuera, vamos a ir mejorando un entorno más inclusivo. ¿Por qué? Porque
si yo soy consciente de estas barreras actitudinales, de estos sesgos mentales que yo puedo tener en relación con un tema de una discapacidad o del tema de discapacidad en general, y voy informándome sobre esto, ¿verdad? Y ya voy aclarando como esos nublados en este tema, puedo ir siendo más consciente, voy siendo dentro de mi trabajo, voy viendo procesos que se hacen y que yo puedo estar en esos procesos discriminando a una persona con alguna condición. Entonces, no es que se dejen de hacer los procesos, pero sí, entonces se empiezan a cambiar la forma para que estos procesos sean más inclusivos, para no ser discriminatorio, para que la persona se sienta bien en su lugar de trabajo, para irle generando temas de accesibilidad, ¿verdad? Que no es lo mismo que los ajustes razonables. En nuestro caso, ¿verdad? Y en nuestro país, los ajustes razonables son lo que nosotros llamamos mínimos de ley, que es lo que establece la ley 7600, que muchas veces también nos encontramos en el trabajo de campo, personas que nos dicen, bueno, es que yo contraté a una persona con discapacidad y claro que le ajustamos ajustes razonables. Hicimos el baño adaptado, hicimos una rampa de acceso que no tenía, pero lo cierto es que esas dos cosas que nos están mencionando son mínimos de ley, ¿verdad? Que establece la ley 7600, más no un ajuste razonable. Luego, por otro lado, también trabajamos con instancias que brindan, bueno, somos una instancia, mejor dicho, que brinda asesoría y atención de casos a personas trabajadoras con discapacidad para la defensa de sus derechos laborales, la aplicación de ajustes razonables y referencia a otras dependencias del ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por varios medios, ¿verdad? Ya sea por correo electrónico, por medio de una llamada telefónica o por la visita directa al Ministerio de Trabajo, recibimos personas usuarias con discapacidad que están trabajando o en búsqueda activa de trabajo, ¿verdad? Entonces, si es una búsqueda activa de trabajo, se direcciona directamente con la Dirección Nacional de Empleo, ¿verdad? Quienes son el ente rector en materia de empleabilidad, ¿verdad? En este caso. Si son personas con discapacidad que ya están inmersas en un ambiente laboral y están teniendo alguna dificultad porque solicitaron un ajuste razonable y le fue negado, porque consideran que se le están violentando derechos laborales, entonces ya ahí entramos con un tema de una asesoría directa, ¿verdad? En pro de resguardar sus derechos laborales, ¿verdad? En temas de discapacidad también. Entonces, brindamos como ese tipo de asesoría individualizada con la persona, donde estamos como a la par, dando como ese acompañamiento, ese seguimiento a estas personas para que se les brinde un ajuste razonable. También, cuando damos este tipo de asesorías, terminamos también asesorando a las empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, como les digo, si no se dan estos ajustes razonables, muchas veces son desconocimiento también por parte de las personas empleadoras, ¿verdad? Que tienen algunos sesgos en relación, mitos, estereotipos en relación con la discapacidad. Aquí recalco también algo muy importante que decía don Estefan, ¿verdad? Cuando son condiciones de discapacidad que podemos percibir de alguna manera, una discapacidad física, una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, muchas veces nos es más fácil entender la situación de la persona. Pero cuando es una discapacidad cognitiva, psicosocial, neurodivergente, muchas veces tendemos a hacer conjeturas, ¿verdad? Que no son las adecuadas. No se le pregunta a la persona, ¿verdad? Porque muchas veces se tiene como esa duda, le pregunto, no le pregunto, qué será lo adecuado, se sentirá cómoda, se sentirá incómoda en relación con que yo le pregunte. Pero en esto hay una regla básica y es, y si usted quiere, ¿verdad? Porque muchas veces, una vez nos decía un empleador, bueno, yo estoy percibiendo en esta persona trabajadora que podría estar más cómoda con esta y esta y esta condición, porque él tiene una condición psicosocial, pero él nada más estaba haciéndose como la idea, pero nunca le preguntó. Se realizaron los cambios y estos cambios no resultaron. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de eso también es hacer partícipe a la persona con discapacidad. Y además recordar algo muy importante. Cuando estamos hablando de ajustes razonables, recordar que los ajustes razonables se dan en razón de una solicitud expresa de la persona que los requiere, ¿verdad? Entonces, bajo esa consigna,
vamos a ir actuando, ¿verdad? En relación con o de una manera muy estrecha con la persona que nos está solicitando ese ajuste razonable, ¿verdad? Para que nos diga, ¿verdad? Y pueda ser un ganar-ganar para la persona, para que pueda ser independiente en su trabajo, hacerlo de manera más adecuada, que se sienta más cómoda y también para que cumpla con las funciones que tiene asignadas dentro de esa plaza que está ocupando, ¿verdad? Entonces, viene siendo un ganar-ganar. Dentro de los servicios que ofrecemos, ¿verdad? Está la capacitación y asesoría al sector empleador sobre derecho al trabajo de personas con discapacidad. Nosotros en temas de capacitaciones, y ahí en la filmina que están viendo, se despliega del lado derecho todos los temas de capacitación que se están brindando por parte del departamento. Se hace de dos formas. Por ejemplo, si hay una empresa interesada en llevar todo este ciclo de capacitaciones, se puede contactar con nosotros y dependiendo de la cantidad de personas, ¿verdad? Tiene que ser una cantidad de personas específica, ¿verdad? Para poder apartar fechas para hacer estas capacitaciones. Generalmente cada tema se llevan de hora y media a 2 horas, va a depender mucho de la participación de las personas, de las dudas que tengan. Los temas son derecho al trabajo de personas con discapacidad, ¿verdad? Donde se habla un poquitito no solamente del derecho, sino también de deberes y derechos que tienen las personas con discapacidad. Una parte es conocer, ¿verdad?, los derechos que tiene esta población, que es importante aclarar, no es que sean distintos de las que tiene cualquier otra persona, pero ¿qué hace la diferencia? Que históricamente ha habido una discriminación, ¿verdad? Con el tema de las personas con discapacidad, se dan menos oportunidades laborales. Cuando estamos hablando de discapacidades psicosociales, esto incrementa, ¿verdad? Son menos las oportunidades laborales que se dan y por otro lado los deberes que tienen estas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una relación recíproca, donde por un lado está el empleador que tiene que respetar los derechos y por otro lado tenemos a la persona con discapacidad que también tiene que cumplir con lo que se le fue establecido en un contrato de trabajo. Luego tenemos el segundo tema, que es prohibición de discriminación en el empleo por motivos de discapacidad. Esto porque también históricamente se han venido dando muchos temas de discriminación por motivos de discapacidad. Tenemos muchas empresas e instituciones que dicen llamarse empresas e instituciones inclusivas, pero en el camino nos encontramos, por ejemplo, se contrató una persona con discapacidad, alguien del equipo de trabajo no está como muy conforme con esa contratación y empieza a hacer lo que yo llamo microactos discriminatorios, ¿verdad? Cosas que parecen ser cosas muy sencillas, ¿verdad? Pequeñas maldades, digo yo, ¿verdad? Que es como, y lo que pretenden es molestar a la persona buscando que renuncie y se vaya de su trabajo, ¿verdad? Lo que podría convertirse en un acto directo de discriminación y por eso la importancia también de recalcar estas cuestiones en una capacitación específica para eso. Otro de los temas súper importantes, ¿verdad? Y que es el que también nos tiene acá hoy por acá, que es el tema de los ajustes razonables en el empleo para personas trabajadoras con discapacidad. Es muy importante ver como todo o conocer toda la información que hay en relación con el tema de ajustes razonables, entender que no es lo mismo lo que son ajustes razonables con temas de accesibilidad o mínimos de ley, que también va ligado a lo que son barreras en el entorno, barreras actitudinales, barreras de comunicación. Un cuarto tema que son los factores psicosociales de personas trabajadoras con discapacidad. Reiterar también que es muy importante cuando hablamos de factores psicosociales de personas trabajadoras con discapacidad, no hablamos que sean únicos y exclusivos de personas con discapacidad. Ya sabemos que cuando hablamos de factores psicosociales o factores de riesgo psicosocial, cualquier persona puede estar frente a ellos, pero sí también la variable de discapacidad hace que se den de una manera distinta, muchas veces más acelerada, muchas veces de una manera más grotesca, ¿verdad? Entonces, y también suelen rayar con temas de discriminación, con temas de acoso, ¿verdad? Que ya son directamente factores psicosociales. Y un cuarto tema, quinto tema que hemos incorporado ya hace poquito, que son las barreras en los entornos laborales de personas con discapacidad, ¿verdad? Porque es muy importante reconocer qué son esas barreras que hacen que yo pueda estar cometiendo
un tema de discriminación, pueda estar fomentando, ¿verdad? Un tema de acoso en los lugares de trabajo. Entonces es importante también tener mapeado cuáles son esas barreras que hay en el entorno. Como les decía, estos temas de capacitación se dan de dos temas, una de manera individualizada, ya sea por la institución o la empresa, que se ponga en contacto con nosotros, se ven fechas, se ve cantidad de personas y se agendan las fechas, por decirlo así. Y una segunda opción son lo que nosotros llamamos las capacitaciones masivas, que son capacitaciones que se están dando en distintos espacios durante el año, tocando estos temas. Se pasa un enlace de inscripción donde las personas ven los temas de interés, se inscriben y cuando ya está cercana la fecha se hace llegar el enlace para que se den esas capacitaciones. Esas no son individualizadas, ¿verdad? Como se dice, capacitaciones masivas, ingresan varias empresas, varias instituciones en uno de estos temas específicos. Creo que prácticamente se están dando como 2 capacitaciones masivas al año de cada uno de estos temas y es la forma como se puede accesar a este servicio. Luego, como les decía anteriormente, tenemos lo que es la atención de casos de personas con discapacidad, con asuntos relacionados al empleo, ¿verdad? Llegan por distintos medios, se atienden de manera individualizada, ¿verdad? Dependiendo cada caso, muchas veces es un acompañamiento por un tema de una búsqueda activa de empleo, ¿verdad? Que eso se hace mediante una referencia directa con la Dirección Nacional de Empleo. Muchas veces son temas de acoso laboral dentro del trabajo, un tema de solicitud de ajustes razonables, ¿verdad? Entonces se ve cada caso, se valora por medio de citas virtuales generalmente, ¿verdad? Programadas con la persona y de ahí se toman las acciones, ¿verdad? Que se vayan a realizar con ese acompañamiento de esta persona con discapacidad en pro de sus derechos laborales, ¿verdad? La igualdad, la no discriminación eh, en un mercado abierto de trabajo. Luego tenemos un tercer servicio que es la recepción y gestión de denuncias por discriminación laboral. Ya cuando se tratan directamente de denuncias por discriminación, se pueden recibir tanto en la Dirección Nacional de Inspección como en el departamento. Se ingresan por medio del departamento, o sea, ese acompañamiento y esa redirección también a la Dirección Nacional de Inspección, dependiendo de cada caso, cuál sea el avance de esa etapa, ¿verdad? Se le orienta a la persona cuáles son los pasos que debe realizar y se hace la referencia respectiva. No sé si tienen alguna consulta en relación con estos servicios, ¿verdad? Que es básicamente lo que ofrece el ministerio. Como les decía, muchas veces pues eh, se desconoce el tema de que el ministerio trabaje estos temas que son más sociales, no tanto laborales. De hecho, nos han pasado como muchos chiles, por decirlo así, orientados a esto. Cuando usted llega a alguna empresa, alguna institución por un tema meramente laboral relacionado con nuestra labor y tienden a, incluso muchas veces hasta las personas se ponen tensas porque nos dicen, bueno, ya nos cayó una inspección laboral, ¿verdad? Cuando es otro el tema que nosotros vemos. Para muchas personas es desconocido, ¿verdad? Que el ministerio también aborde estos temas. Desde el departamento se está abordando también toda una estrategia para dar a conocer el departamento, los servicios que ofrece, porque creemos que el tema de discapacidad, como lo he dicho en otros espacios, es un tema que nos compete a todos. Probablemente hay muchas personas que tienen eh, personas con discapacidad, conocen, tienen en sus entornos laborales, en su familia, ¿verdad? Y sabemos que todas las personas somos iguales, tenemos la misma valía, no solamente ante la ley, como personas también. Entonces, es un derecho, también el derecho al trabajo, tal y como lo establece la ley, digno y justamente remunerado. No sé si tenían alguna consulta por ahí o si hay algo en lo que tengamos que ahondar. Bueno, nos estaban pidiendo, muchas gracias, Ana Yancy, Mucho gracias por tu gusto. ayuda. Nada más nos estaban pidiendo los correos y la forma de comunicarse con ustedes porque hay mucho interés
en las capacitaciones y Alberto nos está ayudando a colocar ahí todos los correos y los teléfonos para que se puedan comunicar. Sí, a veces pensamos que el Ministerio de Trabajo no da otros servicios que no sean solamente los de inspección, ¿verdad? Y en este caso es un servicio de asesoría, de capacitación que vale la pena poderlo aprovechar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, sino para ir cerrando. Mm, Bueno, vamos a esperar cualquier cosa. Nada más para comentarles que yo creo que hemos ido dando diferentes temas en esta campaña que van a quedar grabados en el canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional para que ustedes los puedan repasar. Y dentro de esta campaña, pues quisiera recomendarles que lo repasen nuevamente. Por ejemplo, la conferencia que tuvimos sobre liderazgo transformacional que habla de la flexibilidad, la importancia de los líderes y los mandos medios y superiores para que puedan manejar todos estos temas psicosociales, entonces que lo puedan volver a manejar. Tenemos también hablamos sobre la violencia externa y el día de mañana vamos a tener una entrevista con una doctora del Hospital Nacional de Salud Mental que nos va a hablar de el estigma que hay en los lugares de trabajo sobre el tema de salud mental. Nos va a dar algunas recomendaciones prácticas de cómo es que, us- que tenemos que actuar cuando hay algún tipo de discapacidad o trastorno mental. Yo les agradezco mucho la participación. Quedamos a su disposición. Le agradezco a Nayansi y a Alberto todo lo que nos han opinado. Hay una compañera, Karen Monge, que dice, yo siento que a mí me discriminan por la edad. Karen, usted está en lo cierto de esta encuesta que hicimos nosotros, que como le dije, llegó a ser más que una encuesta, como un censo de la población, porque mucha gente opinó. Casi 4.000 personas dicen que si sienten discriminación es por la edad y por la salud. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que volverlas a hablar. Nosotros hicimos una guía sobre gestión de la edad porque se llama ¿qué debo hacer yo cuando hay cambios en producto de la edad? En el Departamento de Salud Ocupacional, ¿cómo tengo que ir planificando? ¿Qué cambios se dan? ¿Qué cambios se dan en las personas cuando envejecen en sus lugares de trabajo y más ahora que la edad para jubilarse es cada vez más amplia y efectivamente hay cambios que tenemos que ajustar. Además, Aquí hay una recordemos también, persona, Mary, perdón, ajá, que cuando entró en vigencia lo que fue la reforma procesal laboral, se ampliaron ujú, también las formas o los tipos, ¿verdad? La tipificación de los temas por los que se da discriminación. El tema de la edad es uno muy importante, el tema de la orientación sexual, del tema de discapacidad, ¿verdad? O sea, se amplió muchísimo el rango y efectivamente la edad es uno de que por estas razones se viene agregando un poquito más. ujú. Diana Vilches nos comenta, yo tengo un caso particular de un colaborador que sí tiene una discapacidad social bastante severa, pero hace muchos años ingresó a la empresa
y no estaba ese tema como hoy día. No tenemos un certificado que lo indique. Y sí es complejo porque trabaja en servicio al cliente. Ok. Está interesante el testimonio de Diana Vilches porque En es esto que, ajá, Ana Perdón, en Yancy, esto es perdón. importante, Diana, si gusta contactarnos también, porque hacer esto un espacio abierto, ¿verdad? También para no ventilar información sensible, tal vez de un colaborador, pero sí es importante porque hay varias cuestiones. También recordemos que si es un tema de discapacidad psicosocial a nivel país, venimos en un aumento con el tema de discapacidades psicosociales por un tema de salud mental y básicamente porque el día a día que vivimos ha ido cambiando, ¿verdad? No es lo mismo lo que vivimos hoy a como vivíamos 10 años atrás, ¿verdad? Por temas de tecnología, por temas de virtualidad, por temas, eh, incluso ayer estaba viendo un tema de que nos decían que el tema de la exposición a lo que son todo, ay, se me fue el nombre, redes sociales, ¿verdad? La exposición a redes sociales ha hecho que nos sintamos con mucha exigencia de muchas cosas laborales, personales, ¿verdad? Por alcanzar un ideal que tenemos que ser claros de que cada persona es única y nuestra vida es totalmente distinta a cualquiera de los que estamos aquí presentes, ¿verdad? ¿Por qué? Por un tema de que de dónde nacimos, cuáles fueron nuestra crianza, a qué estamos expuestos, cuáles fueron nuestras posibilidades reales, ¿verdad? Son un montón de cosas que ha venido haciendo que nuestra realidad ahorita sea distinta, que estemos expuestos a muchas condiciones, que tenemos que tener las mejores herramientas para afrontarlo de una manera asertiva. Entonces, Diana, si le gusta contactarse con nosotros para que tal vez nos pueda dar un poco más de detalles y poder orientarle con este caso, quedamos a la orden. Ujú. Aquí algunos compañeros nos dan su testimonio imagínense lo que es ser discriminado a los 42 años, o sea, por edad o por una condición de salud. Y es muy cierto también lo que nos dice Raquel. Aquí el tema es que muchas empresas y altos medios no están interesados en darle la prioridad a estos temas. Simplemente si el trabajador no cumple sus expectativas, se sustituye. Yo pienso que los cambios tienen que ser mucho más, em, eliminar muchas barreras y muchas sensaciones que tenemos, porque cuando yo no toco el tema del recurso humano y la parte emocional, posiblemente tenga a mi gente llegando a trabajar, pero no se sienten bien y posiblemente hagan acto de presencia y no haya un compromiso alto. Aquí, por un lado, están los empleadores que tienen que tener un poco de adaptarse a las nuevas tendencias del recurso humano, que es ver un poco más la individualidad, la motivación, el desarrollo de las personas. Y por otro lado, nosotros como personas trabajadoras tenemos que tener la posibilidad de poner límites para cuidar de nuestra salud cuando sea necesario. Yo sé que el salario es básico, lo necesitamos para vivir, para mantener a nuestros hijos, a nuestra familia, pero a veces creemos que no es necesario que nos desvinculemos, trabajamos más de la cuenta, damos más, aún a costa de no ir a un médico, aún a costa de no revisar mi dolor, o pierdo las citas porque es más importante sacar la tarea. Ese tipo de cosas tenemos que ponerlo como en un equilibrio. Uno como persona trabajadora muchas veces no lo puede hablar, pero para eso estamos formándonos en las comisiones de salud ocupacional, estamos formando a los encargados de salud ocupacional para que tengan una visión mucho más amplia. Wendy nos dice que la encuesta está abierta. La encuesta está abierta para
toda persona, porque el cuestionario se aplica al menos cada 2 años, pero el que quiera aplicarlo en este momento, porque no lo aplicó el año pasado, nada más nos piden permiso a nosotros, les habilitamos la encuesta por 2 meses y la pueden aplicar a la mayor cantidad de sus personas trabajadoras. El acceso es a través del método, es el método para evaluar factores psicosociales, que va más allá del cuestionario, pero el cuestionario le reporta a ustedes una fotografía, un diagnóstico, un informe del Consejo de Salud Ocupacional, donde se les ofrece todas las, todas las opciones para que ustedes puedan evaluar este tipo de riesgos, que como les dije, hay que tocar el tema de la discriminación y hay que tomar el tema de discriminación por edad y por salud, que lo sintieron 4.000 personas. O sea, ya 4.000 personas y con 1.000 y algo se define quién es el presidente de Costa Rica. Imagínense con 4.000 personas diciendo que sienten que hay discriminación por edad y por su salud. Y aquí esta de recursos humanos, esto no sé, es son las fechas, Ana Yancy, Esas son las fechas de las de capacitaciones las masivas. próximas Igual, capacitaciones igual masivas. ya Ujú, Alberto pasó por acá también el formulario de inscripción a esas capacitaciones masivas. ujú. Carla Valverde dice, estos temas también tienen sí o sí que recibirlo las jefaturas. Exacto. Los mandos medios, las gerencias, supervisores, todo aquel que esté a cargo de personal. Urge cambiar la cultura y el ambiente organizacional. Totalmente de acuerdo con usted, Carla. Esto tenemos que abrirlo. Y aquí está el link para que se puedan inscribir a las capacitaciones, ¿verdad? Y traten de registrar su asistencia. Si alguno no lo pudo hacer, nosotros lo vamos a tratar de ingresar en forma manual para tener la lista completa. Les agradezco su participación. Si no hay más preguntas ni comentarios, em, hay algunas personas que no se registraron. Nosotros los vamos a registrar manualmente. Los que no pudieron, porque nos queda registrado la asistencia para tener ya una lista completa, ¿verdad? Les agradezco su participación. Les invito a estar pendientes de nuestras redes sociales y las redes sociales del Ministerio de Trabajo porque vamos a pasar esta entrevista que es también muy importante, porque si bien es cierto, la pandemia abrió la posibilidad de que yo pueda hablar libremente de mi salud mental, todavía tengo estigmas muy grandes para yo no tocar esos temas, tengo mitos que hacen que yo no toque esos temas y mucho menos en el trabajo, ¿verdad? Entonces son cosas que queremos ir trabajando. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde y hasta pronto.